Igor Materazzi no era el tipo de hombre que se detenía en el tráfico y miraba hacia la acera. CEO de uno de los conglomerados más grandes del sector logístico de América Latina, vivía acelerado, reuniones, helicóptero, mansión, cuentas con muchos ceros, pero esa tarde nublada, algo hizo que pisara el freno. Allí, en la parada de autobús frente a una panadería antigua, estaba María. La María, el cabello recogido con prisa, expresión cansada, y a su lado, 3 chicos, 3, misma edad, misma piel, misma boca, la misma mirada que la de él. El corazón de Igor se detuvo. No era posible. Se quedó inmóvil detrás del volante. El sonido del intermitente sonaba como una sirena en su cabeza. El coche detrás tocó la bocina, pero él no lo escuchó. Solo oyó el ruido de su propia respiración volviéndose pesada. Bajó del coche. Las piernas temblaban. El mundo parecía a cámara lenta. Cada paso hacia la acera era una caída libre al desconocido. María, dijo, con la voz quebrada. Ella giró lentamente. Su mirada quemaba, no de ira, de una herida profunda y antigua, incontenible. Los 3 chicos miraron al mismo tiempo. 3 pares de ojos marrones, idénticos a los de Igor, lo miraron en silencio. Uno de ellos tenía un muñeco mordido en la mano, otro, un cuaderno doblado. El tercero balanceaba el cuerpo de manera repetitiva, los ojos fijos en el suelo. ¿Ellos son míos?, balbuceó. María respiró profundamente. No dijo sí, pero tampoco dijo no. Fue peor. Solo se quedó allí, mirándolo, mientras un trueno rasgaba el cielo. La lluvia comenzó de repente. Las gotas gruesas caían como flechas. Uno de los niños se encogió y se tapó los oídos. María se agachó rápido, abrazándolo, tratando de protegerlo con su propio cuerpo. Igor se agachó también, instintivamente. Ambos se quedaron allí, mojados, sin saber qué decir. El niño temblaba. Era Enzo. Lo sabría después. Uno de los 3, el que necesitaba silencio, rutina y amor multiplicado. Un autobús pasó con fuerza, salpicando agua. Un hombre comentó: «Es él, el Materazzi. ¿Y esos chicos? Son idénticos». Igor sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo no lo sabía? «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó, casi susurrando. María vaciló. Un rayo cortó el cielo. Ella respondió con otra pregunta: «¿Te hubieras quedado?». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les ha quitado la suscripción sin aviso. Haz una comprobación rápida en el botón rojo abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene, y ya que estás ahí, deja un like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El silencio entre ellos era tan pesado que parecía sofocar. Igor, aún arrodillado, con la ropa empapada, sentía el pecho ardiendo. María temblaba. Los niños lo observaban como si estuvieran viendo a un extraño salido de la televisión. De repente, el celular de María vibró fuertemente. Miró la pantalla y se palideció al instante. «Nona», murmuró, casi sin voz. Igor frunció el ceño. «¿Qué pasa?». Antes de que ella respondiera, el celular se resbaló de su mano y cayó en el charco de agua al lado. Un número seguía parpadeando en la pantalla rota. Número desconocido, 13 llamadas perdidas. La mirada de María se quedó fija. Las manos temblaban. Ella tiró de los niños con fuerza. «Tenemos que salir de aquí. Ahora», dijo, casi gritando. Igor se levantó, confundido. «¿Cómo qué? ¿Quién te está llamando?». Ella vaciló, miró alrededor, como si estuviera siendo vigilada. Luego, tiró de los niños hacia el próximo callejón. Igor corrió detrás. «María, dime qué está pasando». La agarró del brazo. Ella se giró de golpe. «Es Rodrigo», dijo con los ojos aguados. Igor se congeló. «¿Rodrigo? ¿Qué era?». Ella lo interrumpió, nerviosa. «El hombre que echaste de la empresa hace 5 años. Él es el padrastro de los niños».
y me está amenazando. Igor se puso pálido. El recuerdo de Rodrigo explotó en su mente. Un exdirector de operaciones, despedido por malversación de fondos. Un hombre inestable, obsesivo, había prometido vengarse. ¿Desde cuándo? Desde que desapareciste de mi vida, disparó ella, con la voz ahogada. Antes de que Igor pudiera responder, un coche negro frenó bruscamente en la esquina. Las puertas se abrieron. Dos hombres bajaron, con capuchas, gafas de sol, incluso con la lluvia, avanzaron hacia ellos. ¡Corre!, gritó María. Igor agarró a los tres niños en un impulso, como pudo, sintió el peso, la desesperación, el miedo desgarrando su pecho. La gente en la calle comenzó a gritar. Una señora señaló: están intentando llevarse a los niños. Igor corrió con los pequeños en brazos, tropezando en la acera mojada. María a su lado, tirando de uno de los niños por la mano. Los pasos detrás de ellos eran rápidos, pesados. El sonido de los neumáticos chirriando, gritos, sirenas a lo lejos. Cuando Igor giró la esquina, pensó que había logrado despistarlos, hasta sentir el caño frío de un arma en su nuca. Muévete, y ellos van a pagar. La voz detrás de él era fría, baja, y terriblemente familiar. Igor se congeló. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Reconoció esa voz. No era Rodrigo, era la voz de su propio padre. Igor se quedó inmóvil. El toque helado del arma en su nuca hizo que cada músculo de su cuerpo se paralizara. El corazón desbocado parecía querer salir por su garganta. Papá. La palabra salió rasgada, como si se rompiera por dentro. La respiración detrás de él era pesada, casi entrecortada. Lentamente, Igor giró el rostro, lo justo para ver lo imposible. Allí estaba Roberto Materazzi, más viejo, con la barba de 3 días, ojos hundidos, ropa oscura, pero era él, vivo, después de 7 años desaparecido, oficialmente dado por muerto. Este no es un buen lugar para hablar, hijo. Su voz sonaba baja, pero llena de rabia contenida. Igor trató de entender. El mundo giraba. Roberto, el padre que había llorado en el velorio, enterrado, ahora allí, con un arma apuntándole. María gritó detrás: ¿qué está pasando? Quédense donde están, rugió Roberto. Los chicos se congelaron, asustados. Igor respiró hondo, el pecho subiendo y bajando descontroladamente. ¿Tú fingiste tu propia muerte?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Roberto sonrió de forma torcida. No tuve elección. ¿Y adivina de quién es la culpa? De ti. Antes de que Igor pudiera reaccionar, uno de los hombres encapuchados regresó corriendo. Señor, la policía está llegando. Roberto gruñó. Maldita sea. Cambio de plan. En un movimiento rápido, tiró de Igor con fuerza por el cuello de la camisa y apuntó el arma directamente a su cabeza. Sígueme, si no quieres que todo termine aquí, susurró, con un tono que heló hasta los huesos de Igor. María comenzó a correr con los chicos, pero Roberto gritó: si ella da un paso más, disparo. Ella se detuvo, las lágrimas ya corrían por su rostro, los niños lloraban. Un coche viejo, con la puerta trasera abierta, apareció en la esquina. Roberto arrastró a Igor hasta él, lo tiró dentro con brutalidad. El olor a gasolina y óxido llenó la nariz de Igor. Antes de entrar, Roberto se giró hacia María. «Sabes dónde encontrarme, si quieres que él siga vivo», dijo, señalando a Igor. El coche arrancó con todo. María se quedó parada bajo la lluvia, abrazando a los 3 niños, en estado de shock. Dentro del coche, Igor temblaba, intentaba hablar, pero las palabras no salían. Roberto lo miró por el retrovisor, los ojos llenos de odio y locura. «Me robaste todo, la empresa, la vida, ¿y ahora quieres a mis nietos?». Igor parpadeó, sin entender. «¿Nietos?». El padre sonrió con veneno frío en los labios. «¿De verdad crees que esos niños son tuyos?». El silencio dentro del coche era cortante. Solo el sonido del motor y la respiración descompasada de Igor llenaban el espacio. La mirada de Roberto, fija en el retrovisor, parecía perforar el alma de su hijo. «¿Cómo qué, nietos?». Igor repitió, la garganta seca. Roberto rió, una risa corta, amarga, llena de veneno. «¿De verdad crees que ella iba a quedarse esperándote todos estos años?
aceleró bruscamente. No sabes nada, Igor. Nunca supiste. Igor intentó respirar. Su corazón martillaba en su pecho. Cada palabra parecía un golpe. ¿Qué le hiciste a ella? ¿Yo? Roberto sonrió torcido. Solo cuidé de lo que dejaste. El coche giró en una calle desierta, llena de edificios abandonados. Paró frente a un galpón con la puerta oxidada. Uno de los secuaces abrió la puerta. Dentro, un olor a moho, aceite quemado y hierro viejo. Roberto bajó primero, apuntando el arma a Igor. Anda, ordenó. Igor obedeció, con las piernas temblando. Dentro, en el rincón más oscuro, había alguien atado a una silla, la cabeza baja, el cuerpo inmóvil. Igor sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién es?, preguntó con la voz temblorosa. Roberto se acercó a la figura atada. Con un tirón, levantó la cabeza de la persona. El choque fue inmediato. Rodrigo, Igor gritó, dando un paso atrás. Sí, era Rodrigo, cara golpeada, ojos casi cerrados por la hinchazón, boca cortada, sangre seca en las comisuras de los labios. Él, ¿está aquí? Igor estaba atónito. Roberto sonrió de nuevo. Sí, el padrastro ejemplar, tan preocupado por María, tan dispuesto a estropear mis planes. Igor se llevó las manos a la cabeza. No entiendo nada, te desapareciste, fingiste tu propia muerte, ahora apareces secuestrándonos. Y Rodrigo está aquí. ¿Qué quieres? Roberto respiró hondo, como si se estuviera controlando para no explotar. Quiero lo que es mío, la empresa, la familia, el poder. Hizo una pausa dramática, y principalmente, los niños. Igor abrió los ojos como platos. Ellos, son mis hijos, gritó. Roberto se acercó, con los ojos ardiendo de furia. No, Igor, ellos son mis hijos. El mundo se detuvo. Igor perdió el suelo, el aire, las fuerzas. ¿Qué era? Susurró, casi sin poder hablar. Roberto sonrió, victorioso. María, nunca te contó, porque nunca fueron tuyos. Ella fue mía antes de ser tuya. Siempre lo fue. La mente de Igor daba vueltas. Mareo, náuseas. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó el clic seco de un arma siendo cargada detrás de su cabeza. Esta vez, era la voz de María. Basta, dijo, fría y determinada. El sonido del clic del arma de María resonó en el galpón como un trueno. Igor se congeló. Roberto giró lentamente, sorprendido, con los ojos bien abiertos. María intentó sonreír, pero la tensión en el aire era como un hilo a punto de romperse. Baja esa arma ahora, dijo, con voz firme, casi ronca. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban diferentes, helados, determinados. Igor no sabía qué pensar. La mujer que amaba, ahora con un arma apuntando a su propio suegro, o ex-suegro, ya no sabía nada. Roberto dio un paso hacia adelante. No tienes valor. El disparo vino antes de que terminara la frase. Un tiro seco, rápido. La bala pasó rozando la oreja de Roberto y golpeó el techo, levantando polvo y trozos de yeso. Te dije, baja el arma, gritó ella. Roberto se detuvo. Por primera vez, parecía realmente asustado. Igor, aún en el suelo, miró a María como si viera a otra persona. ¿Quién era esa mujer? De repente, Rodrigo, a pesar de estar cubierto de sangre, comenzó a reír. Una risa ronca, cortada por el dolor. Lo sabía, sabía que esto iba a estallar tarde o temprano. Escupió sangre al suelo. Cuéntale, María, cuéntale ya. María mantuvo el arma apuntando, pero respiró profundo. Cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, parecía haber envejecido años. Trabajé con tu padre todo este tiempo, Igor. El suelo desapareció bajo sus pies. Él, ¿qué? Desde el día que él murió, continuó, con la voz entrecortada. Sabía que estaba vivo. Ayudé a esconderlo. Fui parte de todo, incluida la caída de tu empresa. El mundo de Igor giró. No, me estás mintiendo, balbuceó. María miró directamente a los ojos de Igor. Los niños son parte de un proyecto, un experimento genético, una farsa, una manipulación del ADN. Mordió el labio, luchando contra las lágrimas. Ninguno de ellos es tu hijo, Igor. Igor perdió el aire. Sintió que la vista se le nublaba. Un zumbido llenó sus oídos. Antes de que pudiera reaccionar,
escuchó el sonido de las sirenas acercándose. Las luces rojas empezaron a reflejarse en las paredes del galpón. Y entonces, lo último que vio antes de que todo se apagara, fue a María dejando el arma en el suelo, y corriendo hacia uno de los secuaces, como si huyera, pero no de Roberto, sino de él. Igor abrió los ojos lentamente, la cabeza le daba vueltas, como si hubiera recibido un golpe. El aire olía a polvo, óxido y sangre. Cuando intentó moverse, se dio cuenta de que tenía las muñecas atadas detrás de la espalda. Las cuerdas le cortaban la piel. El galpón ahora estaba en silencio. Solo el sonido de las sirenas, distantes, se desvanecía poco a poco. María intentó llamar, pero la garganta le rasgaba. Ninguna respuesta. El suelo de concreto estaba frío contra su rostro. Logró girar un poco el cuello, y entonces vio María, sentada en una esquina, abrazada a sus rodillas. Llora en silencio. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija en el vacío, como si estuviera en otro mundo. Igor intentó hablar de nuevo, pero antes de que pudiera, escuchó pasos acercándose, pesados, arrastrados. Roberto, el padre, se detuvo justo frente a él, sosteniendo una jeringa en las manos. El líquido dentro brillaba con un color ámbar, casi fluorescente. ¿Sabes lo que es esto? Levantó la jeringa como si fuera un trofeo. El resultado de años de investigación, años de traición, años de inversiones que tú destruiste. Igor abrió los ojos como platos. ¿Qué vas a hacer? Roberto se arrodilló a su lado. ¿Me vas a ayudar, te guste o no? Antes de que pudiera entender lo que eso significaba, sintió la aguja atravesando la piel de su cuello. El líquido quemó por dentro como fuego. Igor gritó. Todo su cuerpo empezó a hormiguear. Las venas parecían arder. El sudor le escurría frío, mientras su vista se oscurecía de nuevo. María corrió hacia él, desesperada. ¿Qué le hiciste? Empujó a Roberto con fuerza, pero fue lanzada contra la pared con una bofetada brutal. En el suelo, Igor aún tenía suficiente conciencia para escuchar una última frase: cuando despierte, no recordará nada, ni a ti, ni a los niños, ni quién es. Las palabras resonaron en su cabeza, hasta que todo se volvió negro. La oscuridad parecía infinita. La cabeza de Igor latía como si estuviera siendo aplastada desde dentro. De repente, un destello de luz, el sonido de algo metálico arrastrándose por el suelo. Abrió los ojos de golpe, jadeando. Estaba acostado en una cama de hierro, atado por gruesos cinturones en las muñecas y tobillos. El techo era de cemento, con grietas expuestas. Una lámpara colgaba, balanceándose, proyectando sombras torcidas en las paredes. Junto a la cama, María, pero diferente, vestida con un delantal blanco, el cabello recogido en un moño rígido, una máscara quirúrgica colgando del cuello. Buenos días, señor Materazzi, dijo, con un tono clínico, frío, casi robótico. Igor parpadeó, confundido. María, ¿dónde estoy? Ella se acercó, revisó su pulso como si fuera una enfermera cualquiera. Estás a salvo, pero vas a tener que colaborar. Intentó mover las manos, pero los cinturones lo mantenían sujeto. ¿Colaborar con qué? Su voz salió rasposa. María suspiró, tomó una pizarra y comenzó a anotar algo. Prueba número 47. Respuesta inicial, confusión, seguida de intento de resistencia, murmuró, casi como si él fuera solo otro experimento. Igor se heló. María, para con esto, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los niños? Ella no respondió. En la puerta, apareció Roberto, también vestido con un delantal, sonrisa cínica. Bienvenido al proyecto Regresión, hijo. Igor abrió los ojos como platos. ¿Proyecto qué? Roberto caminó hasta un panel de monitores en la pared. Varias pantallas mostraban imágenes en tiempo real. Una de las pantallas mostraba a los 3 niños, pero algo estaba mal. Estaban en salas separadas, cada uno con sensores pegados a la cabeza, y con otros adultos alrededor, vestidos como médicos. ¿Qué les están haciendo? Igor gritó, tirando con fuerza de las correas. Roberto solo sonrió. Ellos son la clave, pero para que funcione, tienes que olvidar todo, hasta quién eres.
Antes de que Igor pudiera decir algo más, María apretó un botón rojo al lado de la cama. Una máscara de oxígeno descendió automáticamente sobre su rostro. El olor dulce del anestésico invadió sus pulmones. Las últimas imágenes que vio antes de desmayarse de nuevo fueron los rostros de los 3 niños, llorando, mientras uno de los médicos decía: preparar el protocolo final, comienzo de la transferencia de memorias en 5 minutos, y entonces, todo se volvió oscuro otra vez. Igor despertó de nuevo, pero esta vez, algo estaba diferente. El techo de cemento desapareció, el olor a óxido desapareció. Abrió los ojos, y estaba en una habitación blanca, con paredes lisas, todo limpio, minimalista, sin ninguna marca de suciedad. Luz fría, proveniente de lámparas empotradas, como si hubiera despertado dentro de un laboratorio futurista. Intentó moverse, y se dio cuenta, ya no estaba atrapado. Las ataduras habían desaparecido. Estaba acostado en una cama cómoda, sábanas blancas, almohada suave. Miró a su lado, una mesa con una bandeja de desayuno, jugo, frutas, pan, café. Su corazón se aceleró. Eso parecía extraño, demasiado bueno para ser verdad. Se sentó con dificultad. Su cuerpo aún dolía, pero las marcas de antes habían desaparecido. Miró sus muñecas, piel limpia, sin señales de cuerdas. Buenos días, señor Materazzi, dijo una voz femenina, saliendo de un altavoz en la pared. Él giró el rostro, confundido. ¿Quién está ahí?, gritó. Tranquilo, continuó la voz, suave, dulce, casi hipnotizante. Todo está bajo control. María, gritó, ¿eres tú? Silencio. De repente, la puerta se abrió automáticamente con un chirrido. Un hombre entró, pero no era Roberto, era el mismo. Igor se congeló, el propio Igor, pero con el cabello más corto, una mirada fría, ropa formal impecable, y un gafete en el pecho con el nombre, Dr. H. Materazzi, director del proyecto Regresión. Su mundo se detuvo. ¿Qué era? Igor balbuceó, con la garganta seca. El otro Igor sonrió, una sonrisa de medio lado, lenta, controlada. Te lo advertí, dijo el otro. No sabes nada. Igor intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Esto es una pesadilla. Temblaba. Debe ser una pesadilla. El otro Igor caminó hacia él, se agachó y susurró en su oído: no lo es. Tú eres parte de esto. Siempre lo fuiste. De repente, las paredes a su alrededor comenzaron a transformarse, como si fueran pantallas digitales cambiando de escena. La habitación blanca desapareció. Ahora, veía imágenes, recuerdos, momentos de él mismo, usando esa misma bata, inyectando la misma sustancia, en otras personas, incluso, en la propia María. Igor gritó. El otro Igor solo se rió, y antes de salir por la puerta automática, se volvió y dijo: bienvenido de nuevo, a tu verdadero trabajo. La puerta se cerró, y Igor solo podía gritar, hasta perder la voz. Igor gritó hasta que su garganta se rasgó, su cabeza latía, su pecho parecía estallar. Intentaba respirar, pero era como si el aire no entrara. La habitación a su alrededor seguía cambiando de forma. Imágenes de él mismo torturando personas, inyectando sustancias, riendo, quería vomitar. De repente, todo se apagó, silencio total. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba de pie, en medio de una sala gigantesca, sin techo, sin puertas, solo un suelo blanco, que parecía no tener fin. ¿Dónde estoy?, susurró. Una risa resonó, fina, femenina, proveniente de todos los lados al mismo tiempo. Finalmente despertaste, mi amor. Igor se congeló. Esa voz no era María, no era nadie que él recordara. Una figura comenzó a surgir frente a él, como una sombra materializándose. Poco a poco, su rostro se hizo claro. Era su propia madre. Mamá. Igor tambaleó hacia atrás. Esto es imposible. Tú moriste cuando tenía 10 años. Ella sonrió, una sonrisa fría, diferente, aterradora. Nunca morí, hijo. Caminó lentamente hacia él. Todo lo que te dijeron fue una mentira. Hasta ahora. Igor intentó correr, pero sus piernas no respondían. Ella se detuvo a pocos centímetros de él.
sus ojos fijos en los de él, sin parpadear. ¿Sabes de este proyecto? ¿El tal proyecto Regresión? Rió bajo. Fui yo quien lo creé. Su mundo giró, las manos temblaban. No es posible. Movía la cabeza, negando con fuerza. Recluté a tu padre, manipulé a María, usé a Rodrigo como cebo. Se acercó más, susurrando en su oído. Y tú, eres solo otro experimento, un prototipo defectuoso. Las palabras golpeaban su cabeza como puñetazos. Pero, ¿por qué? Ella se alejó un paso, abrió los brazos como si fuera a hacer un anuncio. Porque tú, Igor, nunca exististe realmente. El suelo bajo sus pies tembló, las paredes de la sala comenzaron a agrietarse, sonaron alarmas a lo lejos. ¿Cómo que, no existo? Ella sonrió con crueldad. Solo eres una secuencia de recuerdos implantados, un experimento que salió mal, y ahora, ha llegado el momento de apagarlo. Antes de que pudiera gritar de nuevo, todo se volvió negro, y el sonido de un solo bip resonó en el vacío. Igor sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. Todo negro, ningún sonido, ninguna imagen, solo un vacío asfixiante. De repente, una luz, pequeña, parpadeando en la oscuridad, forzó los ojos, intentando entender. Era una pantalla digital, con una cuenta regresiva, la 0 y 10, la 0 y 9, la 0 y 8. Murmuró, con la voz fallando. Intentó moverse, las piernas pesadas, el cuerpo, anestesiado, pero la cabeza, ahora, parecía más clara, como si el choque hubiera hecho que todo volviera. Despierta, despierta, gritó para sí mismo, tratando de levantarse. Cuando el contador llegó a 0, un estruendo, no fue una explosión, fue un sonido grave, como si el propio aire fuera arrancado del lugar. Las paredes alrededor simplemente desaparecieron. Estaba de nuevo en la sala blanca, pero esta vez no estaba solo. Había varias otras camas, alineadas, con personas acostadas, todas, con el mismo rostro que el suyo. Igor se congeló. Eran decenas, tal vez cientos, de otros Igores, todos respirando lentamente, como si estuvieran sedados. El suelo tembló, sonó una sirena, las puertas automáticas se abrieron de un lado de la sala, revelando un pasillo iluminado en rojo, y fue ahí que lo vio, María, corriendo, pero ella no estaba sola, detrás de ella, Roberto, pero lo peor, el Igor de bata, también estaba con ellos, pero con un detalle que hizo que el estómago de Igor se revolviera. El Igor de bata, llevaba a uno de los niños en brazos. Inconsciente, era Enzo. No, gritó Igor, arrastrándose fuera de la cama. El otro Igor lo miró por encima del hombro, y sonrió, una sonrisa fría, como si supiera que Igor nunca llegaría cerca. María vaciló, miró hacia atrás, con los ojos llenos de desesperación. Pero, por un segundo, sonrió, una pequeña sonrisa, triste, como una disculpa silenciosa, y luego, desapareció con los dos. Adentrándose en el pasillo, Igor intentó correr tras ellos, pero antes de que pudiera dar un paso, escuchó la voz de su madre resonando de nuevo, proveniente del altavoz. Código rojo iniciado. Todos los prototipos serán eliminados. Las luces comenzaron a parpadear. Las camas, una por una, empezaron a apagarse. Los otros Igores, dejando de respirar, como bombillas quemadas. El aire se hizo más denso, un olor metálico invadió todo. Igor tambaleó, el corazón disparado, el cuerpo temblando, pero con una sola certeza ardiendo en su pecho: tenía que encontrar a María, salvar a Enzo, y descubrir, de una vez por todas, quién diablos era él, o quién lo había hecho creer que era. Antes de que pudiera dar otro paso, una puerta lateral se abrió, y allí, parado, vistiendo el mismo traje negro de siempre, estaba Rodrigo, con una bomba de relojería atada al pecho. «Hola, Igor», dijo, con una sonrisa torcida y los ojos llenos de odio. «¿Listo para la última fase?». Y entonces, el contador en su pecho empezó a correr. La 0 y 30, la 0 y 29, la 0 y 28. Igor se detuvo. El reloj en la bomba hacía un tic-tac demasiado fuerte. Su pecho dolía, los ojos llenos de lágrimas. Sentía que cada segundo contaba. Rodrigo se acercó lentamente,
Su mirada era pura rabia. «Voy a terminar con esto», murmuró. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un estruendo resonó detrás de ellos, y una luz cegadora iluminó la sala. Un grupo irrumpió corriendo. Eran los 3 niños, pero no como antes. Estaban fuertes, decididos, unidos. Enzo al frente, con su mirada, el niño que temblaba, ahora firme, corrió directo hacia Rodrigo. Rodrigo se sorprendió. El niño tocó la bomba. Irene, María, apareció detrás, con la cara marcada. Gritó: «No, suelta a él». De repente, Enzo tocó la bomba y no explotó. El tiempo se congeló. Todos se detuvieron. El niño miró a Igor, como si dijera: «Ahora es tu turno». Igor sintió un tirón dentro del pecho. La bomba cayó al suelo, sin estallar. Rodrigo se puso pálido. «¿Cómo?». María corrió hacia Igor. Lo tomó de la mano. «Ellos nos liberaron». Su voz era un susurro, pero llena de fuerza. Y entonces vino el giro que derrumbó todo. El Igor de bata, el director del proyecto, apareció detrás de ellos, con sangre en la bata. Hundió la mano en el pecho de Rodrigo. Sacó un dispositivo diminuto. La verdadera bomba estaba en su cuerpo. «Esto fue todo el tiempo», dijo el otro Igor, con voz mortal. «El verdadero sacrificio era este». Rodrigo se ahogó. ¿Tú implantaste esto en mí?» El director asintió. «Eras el guardián». Cuando Enzo tocó, la señal cambió de objetivo. «Los salvaste a ellos». Miró a Igor. «Y tú, nunca fuiste lo que pensabas». Igor sintió el cuerpo temblar. «¿Qué?». El director apretó algo en la muñeca de Rodrigo. Su cuerpo colapsó. Cayó al suelo. María se desplomó en los brazos de Igor. Los niños lo rodearon. Igor sintió la devastadora verdad. Tal vez no era humano. Y María, tal vez, estaba al lado del enemigo. Las preguntas se atoraron en su garganta. ¿Quién era él realmente? ¿Quién los había hecho creer en este plan? Una sirena distante aumentó. El Igor de bata se giró. Miró la sala blanca llena de camas vacías. «El protocolo ha sido activado. Ustedes están contaminados». Su risa resonó fría. Igor abrazó a María, mientras los niños lloraban en silencio. Sus ojos se encontraron con los de ella y una lágrima recorrió su mejilla. Sintió un nudo de rabia, miedo y algo más apretar su pecho. Fuera, se oía la sirena, las luces parpadeaban, y, en medio de la sala blanca, los cuerpos inertes brillaban bajo la luz fría. Igor se limpió el rostro. «¿Qué vamos a hacer?». María levantó la mirada. «Buscaremos respuestas, juntos». Pero antes de que pudieran dar un paso, las luces se apagaron. La puerta se cerró sola. Un nuevo tic-tac comenzó. Y en ese instante, Igor supo, nada más sería como antes. Él no era quien creía, y el verdadero experimento todavía estaba comenzando. Igor sintió el corazón acelerarse cuando la puerta se cerró sola. La cuenta regresiva comenzaba nuevamente. El tic-tac resonaba, su cuerpo temblaba, la respiración faltaba. Sentía el peso de María, de los niños, en el pecho. Necesitaba actuar. De repente, la puerta se destrabó con un clic seco. El pasillo estaba iluminado por luz roja. María aparecía al frente. Enzo, en brazos del Igor de bata. Roberto a su lado, tambaleando. Rodrigo caído en el suelo. «Igor, ven», gritó, sin dejar de caminar. Él corrió, el estómago apretado. Cada paso parecía rasgarle la piel. Cuando alcanzó a María, ella se giró. Sus ojos, desesperados, los niños sucios de polvo y sangre seca, miradas fijas en él. «Pensé que te había perdido», susurró ella, con la voz entrecortada. Él quería abrazar a todos, pero todo estaba demasiado tenso. El pasillo era largo, con puertas cerradas a ambos lados. La sirena sonaba más fuerte. De repente, una voz fría atravesó el pasillo. «Protocolo Delta activado». Las luces parpadearon en rojo y azul. La sirena ahora era gritos metálicos. María escuchó y se detuvo, un destello de terror en sus ojos. «¿Qué significa eso?», preguntó Igor, con el cuerpo entero temblando. Ella respiró hondo y se giró hacia él. «Cuando lleguemos al final de este pasillo, elegirán quién vive». Miedo puro. El pecho de él se desgarró. Continuaron caminando, pasos rítmicos, sin detenerse, hasta que, al final del pasillo, una puerta se abrió. Dentro,
tomas de corriente en el suelo, cientos de cables formando un enredo, un panel con luces parpadeando, una para María, otra para Igor, y una tercera, experiencia 048, zona activa. María se detuvo, la sala respiraba un riesgo que hacía que la cabeza de Igor palpitara. Es la memoria, susurró. Quien cruce esa puerta, tendrá todos los recuerdos reescritos. Su cuerpo se congeló. Enzo apretó su mano sin entender. ¿Qué? Igor tragó saliva. ¿Todos? Ella asintió. Todos los que entren salen. Nuevos. Sintió un frío helado. Temblaba. María, no puedo perder. Tragó saliva. No sé quién soy sin ti, sin ellos. Ella miró el panel. Las luces parpadeaban. Entonces, necesitamos pasar juntos. Se miraron, el miedo mezclado con fuerza. Él se giró hacia los niños. Cada uno lo miraba con ojos que imploraban. Papá, mamá. Igor respiró hondo. Ven conmigo. Enzo corrió y abrazó su pierna. María sonrió triste y entró en la sala. Igor se giró y entró detrás. Cuando cerraron la puerta, escucharon un chasquido. La luz se apagó. Silencio, oscuridad pura. Y entonces, el giro final, la puerta se abrió de nuevo. Pero no era el pasillo, era el mundo exterior. Un campo abierto, cielo gris. María estaba en el suelo, inconsciente. Los niños no estaban allí. Y, en su lugar, Roberto, de pie, sonriendo. Qué bueno que viniste, dijo, sujetando a Igor por el cuello de la camisa. Pero ahora, comienza la verdadera elección. Y así, Igor cayó en el mundo desconocido. Tal vez, su memoria ya no fuera suya. Igor cayó de rodillas, el suelo frío, la respiración descontrolada, el cuerpo temblando como si fuera a desarmarse en cualquier momento. Roberto se acercó lentamente, con una sonrisa en el rostro, pero había algo extraño. Sus ojos estaban diferentes, más profundos, más vacíos. Qué bueno que viniste, repitió Roberto, bajando el tono como si fuera a confesar un secreto. Igor intentó hablar, pero su garganta se cerró. Miró a un lado, vio a María inconsciente, su rostro pálido, el cabello pegado a la frente, como si ella también estuviera atrapada en una pesadilla interminable. ¿Dónde están los niños? Igor logró murmurar. Roberto solo señaló hacia atrás. Igor giró el rostro y la sangre se heló. Allí, en medio del campo abierto, estaban ellos, pero ya no eran niños. 3 hombres, adultos, cabello corto, hombros anchos, uniformes negros pegados al cuerpo, con el símbolo del proyecto Regresión estampado en el pecho. 3, iguales, con la misma expresión vacía, fría, y la mirada fija en él. No es posible. Igor retrocedió, el corazón disparado. Roberto soltó una risa seca. Crecieron, demasiado rápido. No, parpadeó, como si se estuviera divirtiendo con la desesperación de su hijo. Bienvenido al protocolo de aceleración. Igor sintió el estómago volverse un nudo, las piernas se le aflojaron. Esto es mentira. Intentó levantarse, pero apenas podía. Los 3 hombres comenzaron a caminar hacia él, pasos sincronizados, sin parpadear, sin apartar la mirada. Ellos no te recuerdan, Igor, dijo la voz detrás de él. Igor giró el cuello con dificultad, y casi perdió el aire. Allí, de pie, estaba el mismo, el otro Igor, pero esta vez, con algo en el rostro que lo dejó sin tierra bajo los pies. La mitad de su piel había desaparecido. Un lado completo de su rostro mostraba cables, placas metálicas, engranajes diminutos girando. Un híbrido, medio humano, medio máquina. ¿Cómo? El otro Igor caminó hacia él, se detuvo a un palmo de su rostro. Porque tú, dijo, tocando su pecho con un dedo, también lo eres. Igor se congeló, el mundo dio vueltas. Balbuceó, casi sin aire. El otro Igor sonrió de lado. ¿Por qué crees que sobreviviste a todo? Las caídas, los disparos, los experimentos. Acercó más el rostro, sus ojos mecánicos brillando en azul. Porque eres el prototipo final. Antes de que Igor pudiera gritar, sintió que el suelo desaparecía. Su propio cuerpo comenzó a hormiguear, como si cada célula estuviera quemándose por dentro. Y por primera vez, Igor escuchó, dentro de su propia cabeza, una voz metálica, fría,
que no era la suya. Activación iniciada. Unidad 001. Lista para ejecutar. Gritó, pero el sonido no salió de su garganta, salió de los altavoces alrededor. El sonido de su propio grito aún resonaba cuando Igor sintió que sus piernas se doblaban. Su cuerpo parecía fuera de control, como si cada músculo obedeciera una programación que él nunca había pedido. Unidad 001, lista para ejecutar, repitió la voz metálica dentro de su cabeza. Cayó de rodillas, las manos temblando, el corazón desbocado. Miró alrededor, buscando a María, a los niños, cualquier señal de realidad. Pero antes de que pudiera moverse, algo cortó el aire. Un disparo, seco, directo. Igor sintió el impacto en el pecho. El mundo se volvió lento, cayó hacia atrás, jadeando, con los ojos abiertos. Sangre salía de su herida. El dolor, absurdo, desgarrando todo. Cuando logró enfocar, vio de dónde vino el disparo. María, de pie, con un arma en la mano, llorando, pero firme. Lo siento, susurró ella, con la voz rota. Igor intentó hablar, pero solo salió sangre. Poco a poco, todo volvió a oscurecerse, pero esta vez, había algo diferente. La sensación no era de desmayo, era de despertar. De repente, un estruendo, el suelo tembló, las paredes empezaron a agrietarse. Una sirena ensordecedora invadió todo, y entonces, Igor abrió los ojos, pero no en el mismo lugar. Estaba en un apartamento pequeño, sencillo, un ventilador de techo, cortinas viejas, un reloj despertador analógico sonando junto a la cama. Su cuerpo, normal, sin heridas, sin cicatrices, se sentó, agitado, sudando, miró alrededor, y entonces vino el shock. María estaba en la cocina, con una barriga enorme, embarazada, y los tres niños, aún pequeños, corriendo por la sala, jugando con carritos. Buenos días, amor, dijo ella, sonriendo como si nada hubiera pasado. Igor se congeló, que era, su corazón latía rápido, se levantó tambaleándose, corrió hacia el baño, miró al espejo, su rostro, también estaba diferente, más joven, sin ninguna marca de todo lo que había vivido. No puede ser, temblaba, esto no es real. María apareció en la puerta del baño. ¿Estás bien?, preguntó, preocupada. ¿Tuviste otra pesadilla? Él la miró, su mirada, limpia, sincera, real, pero antes de que pudiera responder, la radio de la cocina se encendió sola. Una voz masculina, ronca, invadió el cuarto. Atención, unidad 001, falló la fase de contención. Reinicio de simulación en 3, 2, Igor gritó, y todo se apagó de nuevo. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta, en el laboratorio, con María, con bata, parada junto a él, y los tres hombres, los niños crecidos, de pie, mirándolo. María se acercó, susurró en su oído, con una lágrima solitaria cayendo. La próxima simulación será peor. Y entonces, la máscara de gas bajó sobre su rostro. Por última vez esa noche, Igor abrió los ojos de golpe. La máscara de gas había desaparecido. El aire estaba pesado, denso, como si respirara humo invisible. Todo su cuerpo hormigueaba, los dedos temblaban. Miró alrededor. La sala estaba vacía. Ninguna señal de María, ninguno de los niños, ningún Roberto, ningún otro Igor. Silencio absoluto. ¿Hola? Su voz salió ronca. De repente, una pantalla en la pared se encendió. Una imagen, María, pero no era en vivo, era una grabación antigua. Ella estaba sonriendo, acostada en un césped. Los niños aún pequeños corrían al fondo. Igor se acercó, los ojos ardiendo, las manos temblaban. Una voz metálica invadió el ambiente. Inicio del protocolo Omega. Las paredes empezaron a cambiar de nuevo. Las imágenes de María y los niños se distorsionaron como si fueran quemadas desde dentro. El suelo tembló. No otra vez. Igor tartamudeó. Desde el techo, cables gruesos comenzaron a descender, como serpientes negras. Se movieron hacia él. Igor intentó correr, pero el suelo se rajó bajo sus pies. Cayó, golpeándose con fuerza. La sangre comenzó a salir de su frente. Cuando intentó levantarse, vio allí,
de pie, en el centro de la sala, estaba él, pero no el Igor con bata, era un niño, de unos 12 años, el mismo rostro de Igor, la misma mirada. ¿Quién eres tú?, susurró Igor. El niño sonrió, una sonrisa fría, sin ninguna emoción. Yo soy tú, dijo, dando un paso hacia adelante. Antes de que todo comenzara, Igor se quedó sin aliento, su estómago se revolvió, los recuerdos comenzaron a surgir, fragmentados, juguetes rotos, gritos, un cuarto oscuro, el sonido de una puerta cerrándose. El niño levantó la mano, abrió los dedos lentamente, dentro de la palma, un pequeño chip metálico, del tamaño de una moneda. Todo esto, dijo el niño, con los ojos llenos de lágrimas, pero la sonrisa aún fija en su rostro, fue solo una programación para protegerte. ¿Protegerme de qué?, gritó Igor. El niño se detuvo, su mirada cambió, se vació, se apagó. De ti mismo. Antes de que Igor pudiera reaccionar, el niño apretó su propio pecho con fuerza. Un destello azul explotó en la sala, el sonido del metal desgarrándose, alarmas sonando, voces mezcladas. Todo se convirtió en caos. El suelo comenzó a derrumbarse de nuevo, y cuando Igor cayó en la oscuridad por última vez, lo único que pudo escuchar fue la voz de María, susurrando en el fondo de su mente: Igor, nunca fuiste real. Y entonces, todo se apagó. Igor abrió los ojos sobresaltado. El suelo seguía temblando, las paredes, agrietadas, cables colgando, el olor a plástico quemado llenaba el aire. Tosió con fuerza, intentó levantarse, pero su cabeza le daba vueltas. Todo giraba. De repente, una alarma estridente resonó. Luces rojas parpadeaban, sirenas, voces metálicas gritando códigos que él no entendía. Unidad 001 en colapso, reconfiguración forzada, gritaba la voz del altavoz. Hizo un esfuerzo por llegar hasta la puerta, la empujó con fuerza. Nada, estaba cerrada. Golpeó la pared con furia. María, gritó, con el pecho desgarrado. Silencio, hasta que, la pantalla junto a la puerta se encendió. Una imagen estática, llena de ruido, pero poco a poco, empezó a formarse. No era María, era él, pero diferente. Su rostro, solo que más viejo, cabello canoso, ojeras profundas, una cicatriz enorme en la ceja. El hombre miró directamente a la cámara. Si estás viendo esto, significa que el reinicio falló. La voz era áspera, cansada, pero inconfundible. Igor se congeló. Yo soy tú, continuó el otro, solo que, de la versión anterior. La garganta de Igor se secó, su mente parecía a punto de estallar. ¿Cómo? ¿Así?, susurró. El otro Igor respiró hondo. Todo esto, el laboratorio, María, los niños, el proyecto, nada de esto es lo que piensas. Hizo una pausa. Ellos no te están probando, Igor, tú eres la prueba. El suelo tembló con más fuerza, chispas caían del techo. Eres el último ciclo, el último de una secuencia de 1000 versiones fallidas. El Igor mayor miró al lado, como si alguien se acercara. Ellos no quieren borrarte, quieren que aceptes. Si aceptas, dejarás de luchar, y te convertirás en uno de ellos. Igor gritó. Esto es una locura. La pantalla parpadeó. Por un segundo, apareció una lista de archivos, nombres de carpetas, todas con fechas. Una llamó su atención. Igor V999, MP4, esta es tu versión número 999, Igor, dijo el otro, con la voz quebrada, y adivina, en la próxima, ni siquiera recordarás tu propio nombre. El suelo tembló con más fuerza, un destello invadió la sala. Antes de que la imagen desapareciera, el otro Igor miró fijo a la cámara, con los ojos humedecidos, y dijo la última frase: necesitas encontrar a la original. La pantalla se apagó. Igor cayó de rodillas, el corazón desbocado, las manos temblaban tanto que apenas podía respirar. ¿Original? ¿Qué original? ¿De quién? De repente, detrás de él, la puerta se desbloqueó con un clic. Se giró, el pecho cerrado, y allí, parada, de pie, con un enorme corte en el rostro, llena de sangre, estaba ella, María, pero no la María de siempre. Esta María llevaba el mismo uniforme negro que los soldados del proyecto, y en sus manos,
sostenía un arma, apuntando directamente hacia él. «Levántate», dijo ella, con la voz ronca. Ahora, él se congeló, solo podía mirarla, y la pregunta que surgió en su mente fue solo una. ¿Ella también? ¿Es solo otra copia? María dio un paso al frente. «Vamos, Igor», respiró hondo. El próximo ciclo ya empezó. Igor levantó las manos lentamente, el corazón latiendo tan fuerte que parecía explotar dentro de su pecho. La mirada de María, dura como una piedra, no temblaba, ninguna señal de la mujer que él conocía. «María», susurró, la voz rasgada, «si es que, aún eres María». Ella respiró hondo, sus dedos apretando aún más el arma. Por un segundo, su mirada vaciló, pero fue solo un segundo. «Vamos, rápido», repitió ella, más fría que antes. Él dio 2 pasos al frente, los ojos llenos de lágrimas. Sentía que, en cualquier momento, el mundo a su alrededor iba a derrumbarse de nuevo. De repente, la pared al lado explotó, concreto volando, polvo llenando el aire. Un destello invadió todo. Igor se tiró al suelo por instinto. Cuando abrió los ojos, 3 figuras aparecían en medio del humo. Los niños, adultos, pero ahora, sin los uniformes, cada uno con el rostro pintado con una franja roja en la mejilla, y sosteniendo armas improvisadas, tuberías de hierro, cuchillos, incluso un cóctel molotov en la mano de uno de ellos. Enzo vino al frente, con la mirada decidida. «Nadie más nos va a controlar», gritó. María se giró de golpe, sorprendida. «No, ustedes no pueden estar aquí». Antes de que ella pudiera disparar, Enzo lanzó el cóctel molotov contra el panel de control de la sala. El fuego se propagó en un segundo. Las alarmas comenzaron a sonar. Sirenas, voces de emergencia. Igor intentó levantarse, pero fue Enzo quien corrió hacia él. «Ven, ahora». Igor siguió, tropezando. Su cuerpo parecía fallar con cada paso, pero entonces, vino el giro, y fue como recibir un golpe en el estómago. En medio del humo, él vio, otra María, con el rostro golpeado, el delantal rasgado, corriendo hacia ellos. Los ojos de verdad. «Igor, soy yo», gritó. Igor se detuvo, el mundo giró, miró atrás, y vio a la María con el uniforme, la que había apuntado con el arma, sonriendo de lado. «Te lo advertí», dijo ella, antes de desaparecer entre el humo. Igor tropezó. No puede ser». Las 2 Marías, una, corriendo para salvarlo, la otra, huyendo en medio del caos. Enzo lo agarró de nuevo. «No tenemos tiempo. Ven». Igor corrió con ellos, pero con la cabeza hecha trizas. El aire quemaba, el fuego lo envolvía todo, y la pregunta que martillaba sin parar en su cabeza, mientras cruzaban el pasillo en llamas, ¿cuál María? ¿Era la verdadera? Igor corrió con los chicos por los pasillos en llamas, el pecho ardiendo de tanto miedo y cansancio. María, la verdadera, o al menos la que él quería creer que era la verdadera, venía justo detrás, gritando que no se detuviera. El suelo temblaba, las paredes crujían, el sonido de las sirenas y alarmas parecía venir de todos lados. Pero lo que hizo que Igor se detuviera de repente, fue la voz, una voz proveniente de su cabeza. Para ahora, se paralizó en medio del pasillo. Los niños lo golpearon por detrás. María se detuvo jadeante, los ojos desorbitados. «¿Qué pasa? Vamos». Igor se llevó las manos a la cabeza. El sonido no venía de los altavoces, no era de afuera, era desde adentro, como un comando, frío, irresistible. «No puedo», murmuró, temblando. De repente, todas las luces se apagaron. Silencio total. Durante 3 segundos, solo el sonido de su respiración, hasta que, una explosión de luz azul invadió el pasillo. Las paredes comenzaron a moverse, como si estuvieran desmontándose, doblándose, como placas de metal vivo. María gritó. «Activaron el nivel 0. Tenemos que salir de aquí ahora». Igor intentó correr, pero su cuerpo no obedecía. Las piernas estaban trabadas, como si estuvieran pegadas al suelo. De repente, los chicos se detuvieron también, los 3, al mismo tiempo, miradas fijas, pupilas dilatadas. Enzo fue el primero en hablar. La unidad falló. El segundo, con voz idéntica, «El protocolo Omega será completado.
El tercero, miró directamente a Igor, y dijo la frase que hizo que su sangre se helara: tu misión terminó, papá. Antes de que pudiera reaccionar, los tres se apartaron en pasos sincronizados, giraron el cuerpo, y desaparecieron entre el humo, sin mirar atrás. No, gritó Igor, intentando correr detrás de ellos. María le agarró el brazo con fuerza. No lo hagas, ellos, ya no son ellos. ¿Cómo? Gritaba, desesperado. Ella lloraba, pero no lo soltaba. Fueron reprogramados, Igor. Desde el principio, ellos eran la trampa. El mundo giró, el suelo pareció ceder. Todo lo que él había creído, lo que había luchado, se desmoronaba. De repente, una nueva voz resonó. No era la suya, ni la de María, era la de su madre. Pero, no solo la madre, era como si decenas de voces diferentes hablaran juntas, mezcladas, graves, agudas, frías. Unidad 001, prepararse para reinicio total, extracción del núcleo de conciencia en 10, 9, 8. María tiró de Igor con todas sus fuerzas, arrastrándolo por el pasillo. Él intentaba mirar atrás, pero ya no veía a los chicos. Solo humo, y ese sonido, el sonido de su propia mente, comenzando a desvanecerse. Cuando llegaron a una puerta de emergencia, María lo giró con fuerza, apoyándolo contra la pared. Escucha, dijo, con los ojos llenos de desesperación, tienes que saber algo, antes de que todo termine. Él parpadeó, sudando frío. Ella acercó su boca a su oído, y susurró, la verdadera María, murió hace 2 años. Igor se congeló, el mundo se apagó de nuevo. Igor apenas tuvo tiempo de reaccionar. El suelo bajo sus pies tembló como si fuera a abrirse un agujero. Su cabeza giraba, su corazón latía tan rápido que parecía doler por dentro. Consiguió susurrar, mirándola como si ella acabara de arrancarle el mundo de raíz. ¿Cómo? ¿Murió? Ella respiró hondo, sus ojos, diferentes, más oscuros, sin brillo. Soy la sustituta, dijo, con una voz casi sin vida. Fui creada para esto. Antes de que Igor pudiera preguntar algo más, la pared detrás de él se desplomó por completo. Una figura surgió de la niebla, su cuerpo se congeló. Era el mismo, pero más joven, mucho más joven, su rostro de unos 20 años, sin barba, sin marcas, un Igor que apenas reconocía, pero que al mismo tiempo, parecía más real que su propio cuerpo ahora. El Igor joven sonrió de una manera que le heló la espina dorsal. Te lo advertí, dijo, caminando lentamente, los ojos fijos en el Igor actual. Nunca exististe, no de esta manera. María retrocedió 2 pasos, sus manos temblaban, intentaba apuntar con el arma, pero parecía sin fuerzas. No ahora, murmuró. El Igor joven ni siquiera prestó atención. Continuó caminando hasta detenerse justo frente a Igor. ¿Sabes por qué estás atrapado en este ciclo, intentando salvar a niños que nunca fueron tuyos? Inclinó la cabeza, como si fuera un animal estudiando a su presa. Porque en el fondo, no eres padre de nadie. Igor abrió los ojos como platos. Cállate, pero su voz salió débil. El otro se rió. Eres solo, el respaldo, y luego, apuntó a su propia cabeza, la copia de seguridad que ellos mantenían. En caso de que el original fallara, Igor tropezó hacia atrás, su estómago retorciéndose. Las imágenes empezaron a aparecer en su mente como destellos, cirugías, cables, pantallas con su rostro, un cuerpo flotando en un líquido, cientos de versiones de él, una sala llena de túneles de almacenamiento de datos, con su nombre en cada puerta. María lloraba ahora, de verdad, las lágrimas caían con fuerza. Lo siento, dijo, casi en un susurro, nunca debiste haber despertado. Antes de que pudiera entender, el Igor joven dio un paso al frente y le clavó una jeringa directamente en el cuello. El líquido quemó como ácido, su cuerpo se paralizó por completo, las piernas cedieron. Mientras la visión se oscurecía, aún escuchó las últimas palabras de María, arrodillada a su lado, con la frente apoyada sobre la suya, los labios temblando. El verdadero Igor murió hace 3 años, y entonces, todo se apagó, pero, antes de perder completamente la conciencia, un sonido cortó la oscuridad, un llanto de bebé. Alguien
muy cerca, alguien, que parecía real, y entonces, silencio, y entonces, silencio. El llanto del bebé aún resonaba en su cabeza, pero cuando Igor abrió los ojos, no había ningún bebé, solo humo, luces parpadeando, y el sabor metálico de sangre en la boca. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía, cada músculo dolía como si hubiera sido aplastado, los ojos ardían, respirar, era como inhalar trozos de vidrio. Poco a poco, la visión se aclaró, vio a María, arrodillada, con la mano sobre el pecho, respirando con dificultad, el suelo a su alrededor manchado de rojo, pero lo que hizo que su corazón se detuviera por completo, fue lo que estaba detrás de ella, el Igor joven, de pie, inmóvil, pero, algo estaba mal, muy mal, su rostro, se estaba agrietando, literalmente, como si estuviera hecho de vidrio, pequeñas fisuras cortando la piel, abriéndose, exponiendo por dentro, cables, circuitos, piezas diminutas. Igor abrió los ojos, intentó gritar, pero solo salió un gemido ronco. María giró el rostro, también lo vio, y solo pudo susurrar, no, no ahora. El joven Igor dio un paso al frente. Se oyó el sonido de cristales rotos. Con cada movimiento, más pedazos caían de su rostro, hasta que la mitad de su cabeza reveló lo que había debajo. No era carne, ni hueso, era metal, cables, chips, un ojo azul, brillando como un LED. Nunca exististe, repitió, pero ahora su voz tenía un tono mecánico, como si estuviera grabada. Igor quedó en shock, temblaba, intentó arrastrarse, pero la fuerza desapareció. María lloraba, sollozando, perdóname, perdóname. El Igor joven se detuvo, la miró, y de repente, extendió la mano, pero no para ayudar. De la palma de su mano, salió una cuchilla, larga, plateada, como un cuchillo de su propia piel. María gritó. Igor intentó levantarse, pero antes de que pudiera hacer algo, un estruendo, una explosión, proveniente del techo, polvo, luz, gritos, y del medio del humo, cayó alguien. Igor se congeló, era el mismo, de nuevo, pero esta vez, aún más viejo, barba canosa, ojeras profundas, ropa rasgada, sangre en la comisura de la boca, uno de los brazos, reemplazado por una prótesis metálica. El nuevo Igor sacó un arma de descarga eléctrica, y sin dudarlo, la clavó directamente en la espalda del Igor joven. Aléjate de ella, gritó. El cuerpo del Igor joven se congeló, la cuchilla cayó al suelo, su sistema se quemó por dentro, con chispas saliendo de sus ojos. Igor, el verdadero Igor, solo pudo mirar, sin entender nada. El Igor viejo se giró lentamente, miró al Igor caído. Levántate, dijo, con la voz rasposa, llena de dolor. No tenemos tiempo. Igor parpadeó, confundido. ¿Quién eres tú? El otro respiró hondo, señaló hacia sí mismo. Yo soy el último que quedó, y si no salimos de aquí ahora, ninguno de los dos verá el siguiente ciclo. Antes de que Igor pudiera reaccionar, las paredes comenzaron a colapsar de verdad, y desde el fondo, surgieron decenas, tal vez cientos, de versiones de él mismo, todas, corriendo hacia ellos. Igor corrió, con el pecho desgarrado, las piernas fallando, el sonido de sus propios pasos mezclado con los gritos detrás. El Igor más viejo lo tiraba por la camisa. María tropezaba justo detrás, su rostro manchado de sangre y desesperación. El suelo temblaba, las luces parpadeaban, las versiones de ellos, todas las versiones, corrían hacia ellos como una marea de pesadilla. Más rápido, gritó el Igor viejo, empujándolo hacia adelante. Atravesaron una puerta lateral, un pasillo estrecho, con cables expuestos y paredes agrietadas. Al final, una luz, la salida, pero cuando casi llegaron, todo se congeló, literalmente. El aire se detuvo, las luces se congelaron en medio de un parpadeo, incluso el sonido murió, ningún grito, ningún paso, ninguna respiración. Igor miró alrededor, confundido, intentó moverse, pero su cuerpo estaba bloqueado, como si estuviera pegado al aire. El Igor viejo también estaba congelado, un paso en el aire, boca medio abierta. María, con los ojos abiertos, una lágrima en el medio del camino, parada,
Solo una cosa se movía, una sombra, viniendo desde el fondo del pasillo, despacio, sin prisa, una figura, alta, delgada, encapuchada. Igor intentó gritar, pero su voz no salía. La sombra se detuvo a 2 metros de él, y entonces, se quitó la capucha. El mundo de Igor se desplomó. No era Roberto, no era María, no era ninguna de las versiones de Igor. Era él, el verdadero, el original. Igor, con arrugas profundas, cabello canoso, pero con los ojos más vivos y furiosos que él había visto en alguien. El original miró directamente a sus ojos, sin parpadear, sin sonreír. Finalmente te encontré, dijo, con la voz baja, pero tan cortante que parecía atravesar el aire detenido. Igor intentó hablar, pero su cuerpo aún no obedecía. El original se acercó más, se agachó y puso su mano en su rostro. Todo esto, todas las copias, todos los ciclos, todo por tu culpa. Apretó la mandíbula de Igor con fuerza. Tú eres el defecto, el fallo que nunca debió haber sucedido. Y entonces, con la otra mano, el original sacó algo del bolsillo, un dispositivo pequeño, un control. Igor se congeló. El original presionó el botón. De inmediato, Igor sintió el mundo girar. Su propio cuerpo comenzó a desvanecerse, literalmente, sus manos, desapareciendo, sus pies, desvaneciéndose, como si estuviera siendo borrado, píxel por píxel. Antes de que todo se oscureciera, el original se inclinó, y susurró en su oído, adiós, número 1000, y el mundo, se apagó. Igor sintió su cuerpo desvanecerse, los pies, convirtiéndose en humo, las manos, apagándose como polvo al viento. Lo último que vio fue el rostro del original, con esa mirada de desprecio que parecía cortar hasta los huesos. Entonces, oscuridad, pero, de repente, algo rasgó la oscuridad, un estallido, como vidrio rompiendo dentro de su cabeza, y abrió los ojos. Pero, ya no estaba en el laboratorio, ni en el pasillo, ni en ningún lugar que tuviera sentido. Estaba, en su apartamento de la infancia, el mismo sofá viejo, el mismo televisor de tubo, las cortinas sucias, el olor a café viejo en el aire. Igor respiró hondo, el corazón acelerado, las manos temblando. No puede ser. Dio un paso, tropezó con un carrito de juguete, igual al que tenía cuando era niño. Miró al lado, y el choque vino. En la cocina, su madre, viva, de espaldas, haciendo café, cantando bajito una canción antigua. Igor se acercó, con las piernas temblando. Mamá, su voz salió en un susurro ahogado. Ella se dio vuelta lentamente, la sonrisa, la misma de siempre, pero, había algo raro. Sus ojos, eran azules, siempre habían sido castaños. Igor retrocedió un paso, el estómago revuelto. ¿Qué lugar es este? Ella dejó la taza en el fregadero, y el sonido resonó como si fuera dentro de su cabeza. El último lugar donde tu mente aún es tuya, dijo ella, pero la voz, ahora, era la de María. Igor se congeló, parpadeó, y de repente, su madre desapareció, y allí, parada en la cocina, estaba María, no la de bata, ni la de uniforme, una María, común, cabello despeinado, camiseta suelta, sin maquillaje. Ella dio un paso al frente, los ojos, rojos de tanto llorar. Ingresé al sistema, dijo, con la voz quebrada. Solo tenía una oportunidad, así que creé esto, para traerte de vuelta. Igor tambaleó. ¿Cómo así? ¿Traerme de vuelta? Ella se acercó más, tocó su frente con la suya. Porque tú no eres una copia, Igor, dijo, respirando agitada. Tú eres el original. El mundo de Igor se detuvo. ¿Qué? Ella apretó los ojos, las lágrimas cayendo. Ellos borraron tu memoria, te pusieron en un ciclo infinito, te hicieron creer que eras solo uno más entre 1000, pero no lo eras. Igor sintió que el suelo se desvanecía. Llora, soy él. María asintió. El primero, el que salió mal, el que ellos nunca lograron replicar. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de la sala parpadeó, el televisor se encendió solo, y en la pantalla, su propio rostro, el Igor viejo, con una mirada desesperada. María, descubrieron todo, baja la simulación ahora o lo encontrarán dentro, gritaba. El suelo tembló, la ventana estalló, fuera,
Una multitud de soldados invadió el apartamento, uniformes negros, cascos, armas apuntando. María gritó, «Despierta, Igor». Ahora, él respiró con tanta fuerza que parecía rasgarse el pecho, y entonces, todo explotó en luz. Cuando abrió los ojos, estaba en una camilla, con cables desconectados, rodeado de cuerpos caídos, y el laboratorio, entero, en ruinas, y al lado de la cama, arrodillada, llorando, estaba la verdadera María, con un detalle, en su mano, el chip de memoria que controlaba todas las versiones de él, roto en dos. Igor tosió fuerte, escupiendo sangre, su cuerpo entero temblaba, la visión borrosa, la cabeza palpitaba como si fuera a explotar, la sala, hecha pedazos, cables quemados, el techo agrietado, gritos a lo lejos. María estaba allí, la verdadera, o al menos, eso era lo que él quería creer. Ella temblaba, con las manos sucias de sangre y el chip roto en la palma. «Se acabó», dijo, casi sin voz. Igor intentó reír, una risa quebrada. «No, se acabó, ¿verdad?» Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No, aún no». Al otro lado de la sala, las luces parpadeaban, las alarmas sonaban, las pantallas, todas en blanco ahora, solo un símbolo, un círculo, con un número parpadeando en el centro. Igor sintió un escalofrío en la columna. Intentó ponerse de pie, sus piernas fallaron. María corrió y lo sujetó por los hombros. «Levántate», gritó, casi en pánico. Él respiró hondo, sintiendo el sabor metálico en la boca. «¿Dónde están ellos?» María mordió el labio, sus ojos llenos de dolor. Se fueron al otro lado. El sistema expulsó las copias. Hizo una breve pausa, jadeando. «Solo quedamos nosotros». Igor miró a su alrededor. Los cuerpos esparcidos, los cables chamuscados, el humo ascendiendo. De repente, un sonido diferente, un silbido, largo, grave, resonando desde el fondo del laboratorio. María se paralizó, su mirada se heló. «¿Qué es eso?», preguntó Igor, tratando de mantenerse firme con ella. Ella vaciló, luego tragó saliva. «Es el protocolo de eliminación total. Todo va a implosionar en 3 minutos». El corazón de Igor se aceleró. «¿Hay salida?». Ella asintió, señalando con la cabeza hacia una puerta de emergencia, medio caída, con chispas saliendo de un costado. «Solo una, pero tenemos que correr. Ahora». Igor reunió fuerzas que ni sabía que tenía. Agarró su mano. Los dos salieron tambaleando, tropezando entre los escombros. Cada paso, una lucha. Cuando llegaron cerca de la puerta, escucharon detrás de ellos el sonido de metal crujiente. Igor se volteó para mirar. En medio del humo, una última figura, Roberto, o lo que quedaba de él, la mitad de su rostro quemado, un ojo brillando en rojo. Dio un paso, arrastrando una pierna, y apuntó un arma improvisada directamente hacia ellos. «Ustedes no van a salir de aquí», gruñó. Igor miró a María. Ella movió la cabeza, en pánico. «Vera», dijo ella, «yo lo detengo». Igor dudó, pero ella lo empujó con fuerza. «Ahora, Igor, corre». Sin pensar, él corrió, atravesó la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que parecía rasgarle el pecho. Atrás, escuchó un disparo, luego, un grito. «María». La explosión vino enseguida, un destello blanco, el suelo temblando, todo colapsando. Igor cayó sobre el asfalto. Afuera, tosió, cubierto de sangre y polvo. Cuando abrió los ojos, solo vio los escombros del laboratorio, convirtiéndose en humo. Se arrodilló, lloró, gritó, y en medio del dolor, una certeza quemaba en su pecho. Él era el original, y ahora, estaba solo. Pero antes de que pudiera pensar en algo más, escuchó un llanto. Detrás de él, entre las piedras, un pequeño bebé, envuelto en una manta. Igor se congeló, se arrastró hasta el niño, lo levantó en brazos, las lágrimas cayendo. ¿Quién eres?», susurró. El bebé abrió los ojos, azules, como los suyos, como los de su madre. Igor lo sostuvo con fuerza, y en ese instante, supo, el ciclo, tal vez, solo estaba comenzando. «Ahora te toca a ti. Si llegaste hasta aquí, es porque eres de los nuestros». Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Este es el momento para mostrar tu apoyo, rompe el botón de like ahora, haz que este video llegue a más gente, inunda los comentarios con tus reacciones, teorías, gritos, todo lo que está pasando por tu cabeza en este momento. Y no esperes ni un segundo más, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Solo los verdaderos fans entienden el poder de mantener este canal vivo. Vamos juntos.